¿Sabía usted que Abraham fue llamado el padre de la fe de todos los creyentes? ¿Por qué se dice eso? ¿Cuál es la razón y qué debemos entender como cristianos de esta premisa bíblica? Lo vamos a estudiar en este devocional acerca de la fe, porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Estamos viajando hacia España. En España vamos a estar en Tenerife, vamos a estar en Barcelona y vamos a estar en Madrid, porque me han estado preguntando mucho los de Madrid que si sí voy a estar con ellos. Claro que sí. Lo que pasa es que les voy a aclarar. En junio voy a estar solamente en Tenerife y en Barcelona. En el mes de julio voy a estar en Madrid. Así que ténganme paciencia, porque también vamos a ir a Francia, vamos a ir al Reino Unido, a Londres, y vamos a ir a Alemania y algunos sitios en el que sé que nos están esperando y Dios se va a manifestar de manera grandiosa. Los que quieran estar en Tenerife con nosotros este fin de semana, el número telefónico el indicativo es 34 y el número telefónico es 648-7205-31. Allí les dan todos los informes del evento que tenemos este sábado de mujeres todo el día y el maná familiar que vamos a hacer el día domingo. Nos metemos en el tema de la fe y vamos a hablar de Abraham. Hoy vamos a hablar de Abraham y esto nos va a llevar a hacer varios devocionales, ¿sí? En los versos 4 al 7 vamos a estudiar 3 ejemplos que nos dan una clara ilustración del desarrollo o progreso de una vida de fe. Mire y verá que la Biblia nos habló de Abel, que representa el inicio de la fe en el creyente. Esa fe que adora a Dios, no confiando en sus ofrendas ni en sus obras, sino en Cristo solamente. Luego hablamos de Enoc, que representa al creyente luego de recibir la fe como don de la gracia y empieza a caminar con Dios. Empieza a conocerlo y Noé nos presenta la fe, que conociendo a Dios le obedece y produce frutos abundantes. ¿Sí ve que todo tiene sentido? Muy bien, desde el verso 8 y hasta el final del capítulo 11 encontraremos muchos ejemplos prácticos que nos precisan diversos matices sobre la vida de fe. Estos ejemplos nos permiten ver la fe desde diversos ángulos. De manera especial, ejemplifican las diferentes pruebas que la fe de los creyentes sufre y los triunfos que la gracia divina le concede alcanzar. Mire que el autor de la carta comienza su listado de héroes de la fe con Abraham, que no solamente es el padre biológico de la nación de Israel, a través de Isaac y de Jacob, es también el padre espiritual de todos los que poseen la verdadera fe perseverante. Siendo así, nuestro autor sagrado dedica bastante tiempo a hablar de Abraham, ya que todos los creyentes de todas las épocas somos considerados hijos de la misma fe que caracterizó a Abraham y a los hijos de este héroe insigne de la fe. Gálatas capítulo 3 verso 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Imagínense, si nosotros somos de Cristo, somos hijos de Abraham y herederos. Dice también este mismo capítulo 3 de Gálatas, si me devuelvo al 7, sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Entonces, si Abraham es llamado el padre de los verdaderos creyentes, eso significa que nosotros, todos los que creemos en Cristo, debemos seguir el ejemplo de vida de fe de Abraham, imitando lo que la Biblia reconoce en él como algo tremendamente digno de imitar. Entonces yo voy a hacer varios devocionales acerca de Abraham, de este hombre que la fe lo llama amigo de Dios. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham le creyó a Dios, le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios, dice Santiago 2:23. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, el primer devocional de la fe de Abraham es esa fe que obedece. Versículo 8 del libro de Hebreos 11.
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Este llamado que hace en general el Evangelio y donde nos exhorta a todos los hombres que procedan al arrepentimiento. Mire que Hechos 17:30 dice, pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pues este llamado, mi querido hijo de Dios, puede ser o resistido o rechazado por muchos. El llamado de Abraham fue el que recibe todos los creyentes. Debe ser un llamado irresistible que viene acompañado del poder regenerador, vivificador y transformador de Dios. ¿Se acuerdan de la resurrección de Lázaro? Fue después de 4 días, estando posiblemente en los inicios de su descomposición física, que fue llamado por Jesús para que saliera de la tumba. Pero Lázaro, en su estado de muerte física, no podía ni tenía la capacidad para responder el llamado del Señor. No obstante, la Biblia cuenta que Lázaro respondió. No por una fuerza inherente en él no tenía ninguna. Ya estaba en estado de descomposición. Lázaro respondió porque el llamado de Jesús iba acompañado del poder regenerador, el poder vivificador del Espíritu Santo que penetró las palabras de Jesús en Lázaro y que le dio vida para que escuchara y respondiera. Mire que Lázaro recibió la vida antes de que pudiera responder, y estando vivo, ya no quería seguir viviendo dentro del sepulcro, sino que decidió salir para encontrarse con su Salvador. De la misma manera, Abraham, de quien estamos hablando esta mañana, como todos los hombres, nació muerto espiritualmente. Él no podía buscar a Dios. Él no podía creer en Él de manera correcta, ni amarlo, ni servirle, ni obedecerle, porque su estado espiritual era de muerte y descomposición a nivel espiritual. Acuérdese que la Biblia, cuando habla de la condición del hombre en Romanos 3:10, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La Biblia dice que Abraham pertenecía a una tribu de paganos idólatras. Dice en Josué capítulo 24, versículos 2 y 3, hablando de la familia de Abraham. Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Abraham entonces fue tomado de lo más vil y menospreciado, como dice 1 Corintios 1:28. Pero desde esa posición que él tenía a nivel espiritual, el Señor lo llamó en su infinita misericordia. ¿Y por qué lo llamó a él? ¿No estaban también en el mismo estado espiritual sus parientes y vecinos? Todos eran enemigos de Dios, pero Dios los llamó en su misericordia. El Dios soberano que nos llamó a nosotros es ese Dios que tiene misericordia y se acordó de cada uno de nosotros. Cuando la Biblia dice que Dios se le apareció a Abraham y lo llamó para que fuera su siervo, Dios no se apareció a otros, se apareció a Abraham. Dice Hechos 7:2, hablando de esto, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Mire que el llamado que Dios le hace a Abraham lo encontramos en Génesis 12 del 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Era un llamado que implicaba una gran prueba para la fe. Déjeme decirle esta mañana, muchas veces el llamado del Evangelio viene acompañado de grandes pruebas. Abraham acababa de conocer al Salvador, pero debía abandonar su casa, su pueblo, lo que había construido durante casi 70 años. Pero la prueba contenía grandes retos. Cuando uno tiene 20 o 30 años de edad es fácil salir en busca de aventuras y abandonarlo todo. Pero Abraham ya no era tan joven y él debía abandonar su vida, sus amistades, su negocio, donde conoció a su esposa. Qué prueba de fe era para él.
Pero el propósito de Dios se tenía que cumplir. Salir de la tierra de su nacimiento, abandonar su casa, sus bienes, cortar los lazos familiares, dejar atrás a sus seres queridos, abandonar la seguridad presente. Pero, aunque fue duro, ¿por qué hizo Dios tal demanda? La Biblia dice para probar a Abraham, para dar el golpe a la carne que siempre está buscando la seguridad y no la vida de fe. Este mandato de Dios era la prueba para la fe de Abraham y se dejó ver. Mire, se dejó ver. Él le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Es importante entonces anotar que lo que quiere resaltar el escritor de Hebreos en el capítulo 11, cuando nos habla de nuestro padre Abraham, resalta su obediencia. Abraham es uno de los mejores ejemplos de cómo la verdadera fe no es pasiva, ni teórica, así que menos emocional, que no es algo que tiene que ver con mi sentir o con la razón. No, Señor. Escúcheme, hijo de Dios, que se levantó a oír la voz de Dios esta mañana en este devocional. La fe es el poder de Dios para salvación que se apropia de la gracia y que conduce al creyente a ser obediente a la palabra de Dios. Cuando hay fe en el corazón, entonces miramos a Dios como el Dios soberano que es misericordioso, sabio, justo. El camino de la fe, ese es el que Dios tiene para usted. Abraham mostró con su vida lo que Jesús le enseñó a los discípulos cuando les dijo: dejen a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Abraham tenía la fe de un niño, el cual confiaba totalmente en su padre, que cree lo que su papá dice. Abraham no se atrevió a cuestionar a Dios ni sus obras, porque ese es el poder de la fe. Abraham debía mostrar con su obediencia que realmente había nacido de nuevo, que tenía la fe que persevera hasta el fin. Abraham obedeció, tuvo que salir de la comodidad de la tierra que lo vio nacer hacia una tierra que no conocía. Dios le prometió conducirlo a la tierra que sería su herencia. Abraham no pudo decirle a sus familiares dónde quedaba ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque él no sabía dónde iba. Solo tenía la plena confianza de que Dios lo guiaría a tal sitio. En Génesis hallamos lo que Dios le promete a Abraham, y es formar una gran nación que lo bendeciría y que a través de él engrandecería su nombre, pues le revelaría la posteridad de todos los creyentes que Dios es un Dios fiel que cumple sus pactos y sus promesas. ¿Sabía usted que la fe y la obediencia son inseparables en la relación del hombre con Dios? ¿Sabe qué es su obediencia esta mañana? Es la señal de que usted realmente confía en Dios y en su palabra. Y más tarde Dios le confirmó esto a su hijo Isaac. Si usted lee Génesis 26:5, mire lo que Dios le está diciendo al hijo de Abraham. Le dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Gloria a Dios. Abraham no sabía para dónde iba. No conocía la tierra que recibiría en heredad. Pero ¿sabe qué? Él sabía que podía confiar en Dios. El hombre de fe, la mujer de fe, sabe que no da un solo paso si no es obedeciendo a la palabra del Señor. Yo le invito esta mañana, ahí donde está, deje que Dios hable a su corazón y deje que Dios se revele a su vida oyendo estas palabras esta mañana para usted. Tome su agenda devocional. Hoy es el día 158 en su agenda y usted va a leer el pasaje de Éxodo 29 desde el 26 hasta el 46. ¿Cuántos días se debía hacer expiación por el pecado? ¿Cuál era la ofrenda que Dios demandaba y a quién se debía entregar? Lea este interesante estudio y lectura de la Biblia del día de hoy y llene cada una de las preguntas. Ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. Gracias por tu presencia con nosotros. Señor, la fe de Abraham nos dice que realmente hay muchos pasos que hay que dar. Que realmente, aunque decimos que tenemos fe,
nos cuesta mucho obedecer. Yo te pido, Señor, que nos enseñes que el camino de la fe es el camino de la obediencia. Y sobre todo cuando a veces hay que obedecer cosas que son tan difíciles de hacer. Gracias por cada oyente de Maná. Oro por sus vidas, por su salud, por su trabajo. Oro por su familia y te pido que a cada uno lo llenes, lo corones con tu presencia y con tu gracia. Que tu bendición repose sobre todos. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración en Maná. ¿Te habías imaginado algún día ser testigo de la evidencia que quedó en pie de las 7 iglesias del Apocalipsis? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La historia, su población, sus encantos arquitectónicos, gastronómicos, lugares únicos. Venga con nosotros. Sumérjase en historias rodeadas de personajes bíblicos. Explore sitios que lo devolverán en el tiempo. Súbase al sueño de su vida en un paseo por las alturas de la bella ciudad de Capadocia en un globo aerostático. Demos un paseo por el estrecho del Bósforo, donde se unen los continentes de Asia y Europa. Y lo mejor, un crucero con todos los servicios a bordo por las islas griegas de Atenas, Míconos, Rodas y Creta. Lleguemos a la gruta donde Juan escribió el libro de las profecías bíblicas, el Apocalipsis. Todo incluido. Comidas servidas en excelentes buffets, entradas a los lugares estipulados en el programa y por sobre todo, un grupo de personas que lo acompañarán durante todo el recorrido. Comuníquese con nosotros 311-799-6256, 300-429-8001. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.